Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? Este hombre Nicodemo llegó a Jesús de noche. Él era un hombre bueno. La Biblia dice que él era un principal entre los judíos, es decir, que él era sacerdote predicador maestro en la iglesia de Dios. Israel era la única iglesia que Dios tenía en aquel entonces. Nicodemo no era como algunos de los otros sacerdotes, los escribas y los fariseos de Jerusalén. No se burlaba de Jesús. Él no seguía solamente una religión formalista. Él era sincero en su corazón. Reconoció que Jesús fue enviado de Dios por los milagros que hacía. Él creía en la Biblia, la palabra de Dios, y la enseñaba lo mejor que podía. Vivía a la luz de la revelación que Dios le había dado en aquel tiempo. Aunque reconoció que Jesús fue enviado de Dios, el único problema era que no podía ver el verdadero propósito por el cual Jesús había venido. Él hablaba continuamente en lo espiritual, y Nicodemo, siendo todavía carnal aún andando en el camino de la carne y en la letra de la palabra, no podía ver el reino de Dios que Jesús estaba estableciendo. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En nuestros días la Iglesia ha puesto un gran énfasis en las primeras palabras de la declaración de Jesús, el hecho de que es necesario nacer de nuevo. No obstante, esa no era la verdad importante que Jesús quería enseñar aquí. Jesús no dio énfasis sobre el nacer de nuevo, aunque esto es necesario. Él hacía hincapié en ver el reino de Dios. La cosa importante es ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es un paso hacia el propósito primario de ver el reino de Dios y entrar en él. La primera cosa que es menester entender es que el reino de Dios y el reino de los cielos hablan de la misma cosa. Mateo lo llamó el reino de los cielos cuando él escribía a los judíos. Lucas y Juan lo llamaron el reino de Dios. Este reino no es el lugar, el cielo. El 90% de los cristianos hoy que han leído esta frase piensan que se refiere a un lugar lejano llamado el cielo, a donde irán cuando mueran o cuando Jesús regrese. Esto es muy lejos de la verdad. El reino de Dios, del cual hablaba 4. Jesús, es el reino invisible, espiritual, que Dios está estableciendo aquí mismo en la tierra. Este es el reino del cual Jesús hablaba en el Padre Nuestro, cuando dijo que oráramos que viniera el reino de Dios, y que fuera hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra como en los cielos. En el libro de Daniel, Dios profetizó del reino que él establecería. En Daniel capítulo 2, leemos que una noche el rey Nabucodonosor, del imperio babilónico, tuvo un sueño. Cuando se despertó, no podía recordar el sueño, y se turbaba su espíritu. Hizo llamar a todos los hombres sabios, y les pidió que le mostrasen su sueño y la interpretación. Por supuesto, ninguno pudo hacerlo. Proclamaron que eso era imposible. El rey dijo que si ellos no explicasen el sueño y la interpretación, todos los sabios del reino morirían. Los soldados llegaron para prender a Daniel, porque era inscrito como uno de los sabios del reino. Cuando él preguntó qué fue el problema, el oficial se lo explicó. Daniel dijo al oficial que regresara al rey para decirle que esperara un poco de tiempo y que él le daría el sueño y la interpretación. Esa noche Daniel oró a Dios, y se le mostró a Daniel una visión del sueño y la interpretación. El día siguiente Daniel contó el sueño al rey. Él dijo que en su sueño el rey había visto una gran imagen en forma de hombre. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Entonces dijo que en el sueño, mientras el rey miraba, una piedra cortada, no con mano, hirió a la imagen, desmenuzándola. La piedra cortada, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego Daniel interpretó el sueño del rey. 5. Daniel dijo que esta gran imagen representaba 4 grandes imperios o gobiernos mundiales que reinarían en el mundo. El imperio babilónico, era la cabeza de oro, porque era el reino más poderoso y más rico que se había levantado. El pecho y los brazos de plata representaban otro reino que se levantaría y derrocaría al imperio babilónico. Así como la plata es inferior al oro, este otro reino sería inferior al del rey Nabucodonosor. Algún tiempo después de la profecía de Daniel, los medos y persas unieron sus fuerzas, y el imperio medo-persa reinó por un tiempo. Los muslos y el vientre de bronce representaban un tercer reino que vencería al reino medo-persa y reinaría por algún tiempo. Esto se cumplió, porque después del imperio medo-persa, Alejandro Magno dominó sobre el pueblo de Grecia. Él se levantó con sus ejércitos y pasó majestuosamente por todo el mundo conquistando los otros reinos. El reino de hierro y de barro cocido representaba a un reino que vencería al reino de bronce, y sería muy fuerte como el hierro. El reino de Alejandro Magno fue derrocado por el Imperio Romano. Se cumplió la cuarta parte de la imagen cuando el Imperio Romano gobernó al mundo. El Imperio Romano fue el más fuerte que jamás se había levantado. El hecho de que este reino fue de hierro y barro cocido fue por una razón muy definida. Cuando los romanos conquistaron al mundo, no lo hicieron como había hecho Alejandro, al pasar arrasando con sus ejércitos, aplastando a toda nación que le oponía. Los romanos fueron más democráticos. Dirían, conquistaremos y venceremos. Si se unen con nosotros, serán una parte del Imperio Romano. Si rehúsan hacerlo, los aplastaremos de todos. 6. Modos, y llegarán a ser nación esclavizada. Por lo tanto, se juntaron con ellos. El Imperio Romano no fue compuesto de un solo pueblo como los griegos, sino de muchas naciones, simbolizado por la mezcla de hierro y barro cocido. La cosa importante en nuestro estudio es que Daniel dijo al rey que en el sueño había una piedra cortada, no con mano, que heriría a la imagen, y que la desmenuzaría. La piedra cortada, no con mano, llegaría a ser un gran monte que llenaría toda la tierra. Cuando interpretaba esta parte del sueño, Daniel dijo que en los días del reino de hierro y barro cocido, o sea el Imperio Romano, el Dios de los cielos establecería un reino en la tierra que permanecería para siempre. Él dijo que este reino no sería dejado en manos de otros, sino que Dios sería su rey. Este reino desmenuzaría a todos los otros reinos y permanecería para siempre. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dan, 2:44 de la mañana. La piedra cortada, no con mano, fue Jesús, nacido de una virgen, sin padre terrenal. Jesús es la piedra principal del ángulo en el gran reino de Dios que él está edificando. Fue cortada, no con mano, en el sentido de que las manos humanas no tenían nada que ver con su nacimiento, o con su venida al mundo. Jesucristo vino. El hecho de que la piedra cortada, no con mano, hirió a la imagen, desmenuzándola, significa que Jesús con su venida, destruiría completamente el sistema de un imperio mundial reinando sobre el mundo. Jesús vino en los días del reino de hierro y barro cocido. La historia pone en claro que fue Jesús y él. 7. Cristianismo que él estableció en el mundo que hizo derrumbarse el Imperio Romano. Los romanos ganaron gran poder y señorío sobre el mundo por ser tan crueles y despiadados. Dondequiera que encontraron resistencia en alguna forma, la extirparon enseguida. Cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse en la tierra, los apóstoles salieron con el Evangelio de Jesucristo. El cristianismo empezó a leudar al Imperio Romano, y no muchos años después el Imperio Romano llegó a ser cristiano. El Evangelio de amor y paz ha predominado el concepto de crueldad y poder. El Imperio Romano perdió su fuerza y se desmenuzó, herido por Jesús, el Hijo de Dios, tal como Nabucodonosor le vio herir a la imagen. Todo el sistema de los imperios mundiales se desmenuzó. Desde aquel tiempo ningún imperio mundial jamás ha reinado sobre el mundo. Napoleón trató de hacerlo y fracasó. Hitler lo procuró y fracasó.
Todos los demás gobiernos que procuran dominar sobre el mundo, y todos los demás instrumentos que Satanás haga RRA para reinar sobre el mundo van a fracasar, porque Jesucristo, la piedra cortada, no con mano, ha herido a la imagen. Y al hacerlo, Jesucristo estableció el reino del cual habló Daniel, el reino que no sería dejado a otros, sino que sería gobernado por Dios mismo, el reino que llegaría a ser un gran monte y gobernaría al mundo. El reino del cual habla Daniel es el reino de Dios o el reino de los cielos, el cual estableció Jesús cuando él vino. Este es el mismo reino de Dios de que estaba hablando Jesús cuando él le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese fue el problema verdadero de Nicodemo. Él no pudo ver el reino de Dios. Él creyó en la Biblia, la palabra de Dios. Creyó en los profetas, y como todo judío bueno esperaba el reino anunciado por Daniel. Él creyó. 8. Que la piedra cortada, no con mano, fue una profecía del Mesías. Los judíos habían estado esperando durante siglos el cumplimiento de las palabras del profeta. Esperaban que viniera el Mesías e hiriera a todos los enemigos del mundo y que Dios estableciera un reino que permanecería para siempre. El reino había venido cuando Nicodemo estaba hablando con Jesús esa noche, pero él no lo podía ver por una razón muy buena que ya explicamos anteriormente en este estudio. Nicodemo y todo otro judío esperaban un reino carnal, literal, visible, físico, y político. Pero el reino que Jesús estableció era un reino espiritual. Por eso, no lo podían ver. Déjeme recalcarlo, que todos los judíos estaban esperando y anhelando que viniera el Mesías. Esperaban que él estableciera un reino en la tierra, pero no esperaban que lo hiciera como lo hizo. Aguardaban que el Mesías bajara con gran poder fulgurante, y literal y físicamente hiriera al gobierno mundial reinante, así como la piedra hirió a la imagen. Esperaban que él reuniese a un gran ejército, y con poder sobrenatural derrocara al imperio romano. Luego, que estableciera un reino político y visible aquí en la tierra con el Mesías sentado en un trono visible y literal para reinar con los judíos a su lado. La razón por la cual los judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino físico y carnal es porque ellos eran un pueblo carnal. Ellos solamente podían pensar en términos literales y carnales. Ya Jesús había venido y el reino había venido. No era un reino carnal, visible y físico, operando por leyes carnales, visibles y físicas. Era un reino invisible, espiritual, operando mediante leyes espirituales. Jesús estableció este reino empleando 3 años de su ministerio enseñando a la gente las leyes espi. 9. Rituales del reino. Luego murió en la cruz del Calvario, y derramó su sangre para expiar nuestros pecados, a fin de hacernos vasos limpios en los cuales el Espíritu Santo pudiera entrar y morar en nosotros, y él pudiera reinar sobre cada uno de nosotros al sentarse en el trono de nuestro corazón como nuestro Rey. Cuando cada uno acepta a Jesús y su sangre expiatoria, su Espíritu Santo entra en nosotros, mora y reina dentro de nuestro corazón, y cada uno, con nuestro Rey invisible reinando, somos unidos en un solo cuerpo, formando el reino de Dios en la tierra. Durante más de 1900 años muchas personas han aceptado a Cristo como su Salvador. Él entra en su corazón, y ellos llegan a ser ciudadanos del reino de Dios con nuestro Rey gobernándonos, no de afuera, en un trono visible, sino desde adentro. Tenemos en la tierra un reino de Dios espiritual e invisible. Un reino político en la tierra opera mediante leyes políticas hechas por el gobierno. Estas son leyes que todos los hombres pueden ver. Están escritas para que todos vean. El reino de Dios, siendo espiritual, opera por leyes invisibles espirituales, las cuales pueden ser vistas, solamente con el ojo espiritual y solamente cuando son reveladas por el Espíritu de Dios. El reino, como Jesús lo explicó a Nicodemo, solamente puede ser visto cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo de un ser carnal a un ser espiritual, a fin de que Él nos revelase el reino. Durante los 3 años de su ministerio en la tierra, Jesús enseñaba las leyes espirituales por las cuales vienen a nosotros las bendiciones del reino. Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No revelaba una promesa originando. 10. De él mismo. Revelaba y descubría la gran ley de Dios sobre la fe, que ha existido desde la fundación del mundo. Dios creó la tierra e instituyó muchas leyes divinas. Hay leyes físicas, técnicas, medicinales y espirituales.
La razón por la cual los médicos pueden ayudar a otros a sanarse es sencillamente porque han descubierto leyes divinas de Dios que han existido desde el principio. Hay una ley que dice, si un riñón deja de funcionar, el médico puede quitarlo. El otro riñón seguirá funcionando, y la persona puede vivir normalmente. Los médicos no hicieron esta verdad, solamente descubrieron que era verdad, es una ley de Dios. Otra clase de ley dice que si se inyecta cierta droga en el caudal sanguíneo, el sistema nervioso reaccionará de cierta manera, y cesará el dolor. Los médicos no hicieron esta verdad, sino solamente descubrieron que era verdad y que ha sido una ley de Dios desde el principio. Hace 60 años los hermanos Wright hicieron volar una avioneta en los Estados Unidos. Lo hicieron al descubrir una ley de Dios que dice, si una hélice da cierto número de revoluciones, una avioneta permanecerá en el aire. Ellos no hicieron esta verdad. Fue una ley de Dios desde la fundación del mundo. La ley de Dios más alta es la ley que Jesús reveló. La ley de la fe dice, que todo lo que uno crea, y ore a Dios, sin dudar que será hecho, hasta mover un monte, será hecho. Jesús no hizo esta verdad, sino solo reveló que era verdad, y que había sido una verdad desde el principio, esperando que el Hijo de Dios viniera a la tierra para revelarla. La ley de la fe es la ley de Dios más alta porque es todo inclusivo. Mr. 11:24 de la mañana dice, os digo que todo lo 11. Que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La ley de las drogas solamente puede hacer cesar el dolor. La ley de los riñones solamente puede hacer cesar el problema de los riñones. La ley de la fe puede hacer cesar el dolor, sanar los riñones, y hacer volar los aviones. La ley de Dios acerca de la fe, reemplaza y predomina todas las demás leyes menores. Recordemos la historia de Pedro caminando sobre las aguas a Jesús. La razón por la cual Pedro pudo andar sobre esas aguas es porque Jesús le había enseñado la fe. Al ver a Jesús andar sobre las aguas, Pedro se inspiró a cumplir las condiciones de la ley más alta de Dios, la ley de la fe. Había otra ley de Dios que dijo que si Pedro anduviera sobre las aguas se hundiría. Esta es una ley inferior, la ley de la gravedad. Pedro apelaba a la Corte Suprema de Dios, la ley más alta de Dios, la ley de la fe. La ley de la fe reemplaza todas las leyes menores de Dios, así como la Corte Suprema puede predominar las cortes inferiores. Pedro anduvo sobre las aguas. Pero cuando vio el viento fuerte, temió, y el temor reemplazó la fe en su corazón. Dejó de cumplir las condiciones de Dios para su ley de fe, y empezó a hundirse. Aquí tenemos un ejemplo ilustrado de Jesús enseñando las leyes espirituales por las cuales el reino iba a operar. Su enseñanza más alta era la ley de la fe. Todas las otras enseñanzas que él dio eran simplemente la revelación de las leyes menores de Dios. Cuando andamos y vivimos en ellas, cumpliendo sus condiciones, nos capacitan para alcanzar la ley de Dios acerca de la fe, y experimentar las bendiciones del reino, sanidades, milagros, y hasta mover montes. Cuando andamos y vivimos en ellas, cumpliendo sus condiciones, nos capacitan para alcanzar la ley de Dios acerca de la fe, y experimentar las bendiciones del reino, sanidades, milagros, y hasta mover montes. 12. Cuando él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mat. 5:3, enseñaba las leyes menores del reino. Estas son escaleras para llegar a la ley de la fe. Cuando Jesús enseñó a andar en amor y a volver la otra mejilla, revelaba las leyes menores. Todas sus otras enseñanzas o mandamientos son simplemente revelaciones de las leyes espirituales por las cuales el reino de Dios opera, que conducen a alcanzar la ley de la fe. Así como uno tiene que subir por cada peldaño de la escalera para llegar arriba, tenemos que empezar con las leyes menores. Sin pasar por alto ninguna de las enseñanzas de Jesús, para poder alcanzar la ley de la fe, la cual trae victoria, bendición, etc. Jesús dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Mt. 25:23, esto quiere decir que el que es fiel en las cosas pequeñas será puesto sobre las cosas más grandes en el reino. Sin embargo, no nos gusta ser fieles en las cosas pequeñas. Nos gusta pasar por alto lo que llamarnos las enseñanzas menores de Jesús. Cuando alguien habla de volver la otra mejilla después de ser herido, decidimos que no es práctico. Nos gusta gozarnos en las promesas de Jesús como el mover montes, echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, o sanar los enfermos.
Querido amigo, hasta que seamos fieles en las cosas pequeñas y en estas leyes espirituales que conducen a las grandes promesas de Jesús, nunca experimentaremos sus bendiciones. Esta es la razón por qué no hay poder en la Iglesia de Jesucristo hoy en día. Entonces vemos que el problema de Nicodemo era que esperaba un reino visible, político, en vez del reino espiritual que Jesús estableció. La sencilla 13. Verdad es que al hablar él con Jesús, el reino de Dios estaba alrededor de él, pero Nicodemo no lo podía ver. Jesús había estado enseñando las leyes espirituales por las cuales el reino operaba. Las personas que creyeron y cumplieron las condiciones, así como Jesús, de las leyes espirituales, estaban segando bendiciones. Los cojos andaban, los ciegos veían, los leprosos se limpiaban, y los mudos hablaban. El reino de Dios estaba fluyendo alrededor de Nicodemo, pero él no lo podía ver. Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Tenemos que ser transformados de un ser carnal y físico, a un ser espiritual por el Espíritu, para poder ver el reino espiritual. Jesús también dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando yo estaba en el seminario teológico, me dijeron que la interpretación correcta de este versículo fue que el nacer de agua significa el primer nacimiento natural, porque revienta la bolsa de agua cuando un niño nace del vientre de su madre. Puesto que hay mucha agua cuando nace un bebé, me dijeron que al nacer de agua fue el nacimiento natural. La segunda parte de la declaración fue para representar el nacimiento espiritual. Esta interpretación me fue dada porque los que me enseñaron todavía eran cristianos carnales. Llegaron a las escrituras con su intelecto carnal y recibieron una interpretación carnal acerca del nacer de agua. Si hubieran esperado, como hombres espirituales deben esperar, la revelación del Espíritu de Dios, Él les habría revelado el significado verdadero de nacer de agua. 14. En el simbolismo de la Escritura, el agua es usada con frecuencia como tipo de la palabra de Dios que lava todas las ideas falsas de nuestro corazón, reemplazándolas con la verdad. Así que la Escritura está hablando de ser regenerado por el lavamiento del agua por la palabra. Podemos oír a Jesús decir a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. JN 15:3. La palabra es la que lava. En el proceso de renacer, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para entrar en nuestro corazón y echar fuera todas las ideas falsas. Cuando aceptamos la verdad mediante la palabra, el Espíritu mismo entra en nuestro corazón y nos cambia de un ser carnal en un ser espiritual. Por lo tanto, somos nacidos de agua y del Espíritu. Luego, hay que entender lo que significa entrar en el reino de Dios, no significa ir a un cielo lejano algún día. Significa participar de las bendiciones del reino al cumplir las condiciones de las leyes espirituales. Mientras el Espíritu Santo, quien nos es dado por la expiación de Cristo para morar en nosotros y para guiarnos a toda verdad, nos revela toda verdad y más de las leyes del reino de Dios, entonces entramos cada vez más profundamente en las experiencias del reino de Dios. Esto es entrar en el reino. Una cosa es ver el reino, y otra cosa es entrar en él. Hay muchos cristianos hoy en día que han renacido del Espíritu, y ven el reino. Ven que es un reino espiritual y que opera por leyes espirituales. Pero no quieren soltar la vieja vida carnal, física, mundana, en que viven, para llegar a ser espirituales y vivir una vida espiritual según las leyes del reino espiritual. Por eso, no entran en el reino y no participan. 15. De sus bendiciones. Esta es la razón por la cual se ve una iglesia carnal sin poder hoy. En la iglesia de hoy, tenemos ministros que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. 1 Co. 12 en 8-10, que no son dados por la ley de la fe. La única cosa que creen es la verdad literal que Cristo murió por nuestros pecados. Es todo lo que predican. Han renacido, pero no han cedido completamente al Espíritu, y no han visto el reino en toda su gloria. Todavía son carnales. Hablamos esto sin crítica, pero como una verdad verídica, por tanto, estos son los únicos términos con los cuales pueden hablar. Como Nicodemo, son hombres buenos, pero no han visto el reino. Como Nicodemo, creen la Biblia y son sinceros pero todavía carnales. No saben de qué se trata el reino, y que está en su derredor hoy.
Lo tienen como algo en el futuro lejano. Dicen que cuando comience el milenio, el reino habrá venido. Hablan del milenio como la época del reino, diciendo que algún día cuando principie el reino, podremos tener salud perfecta, paz perfecta, gozo perfecto, y el poder milagroso de Dios, y victoria. No saben que el reino empezó hace más de 1900 años mientras Jesús le decía a Nicodemo que necesitaba ver el reino. Hay millones de personas por toda la tierra que están siendo enseñados en las leyes del reino. Por causa de esto, los ojos espirituales y físicos están abriéndose, los oídos espirituales y físicos están oyendo, etc. Sin embargo, hay aún los que no ven nada pero que dicen, algún día vendrá el reino. 16. Una porción grande de la iglesia de hoy está en el mismo error en que estaban Nicodemo y los judíos. Están esperando un reino literal, físico y político. Esperan que Jesús regrese en cualquier momento con poder sobrenatural, para derrocar todos los gobiernos del mundo por medio de sí mismo, y luego sentarse en un trono visible, y reinar en la tierra, y ellos con él. Ellos esperan que cuando Jesús venga instantáneamente haya un milagro, y todos los creyentes perezosos, no espirituales, indiferentes, lleguen a ser como él. Esta parece una idea muy buena, pero eso no es lo que enseña la Biblia. EF 4:15 de la mañana dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en fe, santidad, revelación, poder, etc. De modo que como primera JN 3:2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No dice que seremos hechos semejantes a Él después de que venga, sino que seremos ya semejantes a Él cuando Él se manifieste. Cuando Cristo gobierne en la tierra durante el milenio, Jesús no se sentará en un trono visible, reinan dos sobre nosotros. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. No estará reinando sobre nosotros, sino será uno de nosotros. Estaremos reinando con Él. El Cristo que reinará en el milenio será el cuerpo de Cristo, un cuerpo de muchos miembros. Jesús es Señor sobre nosotros ahora, pero Él quiere ser Señor sobre nosotros en aquel tiempo. Él quiere hacernos como Él es. Él llegó a ser Señor sobre nosotros para levantarnos a donde Él está, a fin de que el Padre rigiese por medio de todos nosotros como el cuerpo de Cristo. Él es nuestro Señor ahora, pero entonces será nuestro hermano. Por eso, N. 2:11 de la mañana. 17. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que, el reino de Dios no va a venir en el futuro, ya vino hace más de 1900 años. No es y nunca será un reino físico y político, con un solo hombre sentado en un trono, reinando sobre otros hombres. Va a ser un reino espiritual, con el Espíritu de Cristo reinando por medio de todos los miembros del cuerpo de Cristo desde dentro de su corazón. Por esta razón Jesús procuraba, mediante sus enseñanzas, hacer que los hombres vieran el reino de Dios. Él trataba de librarles de la idea de que fuese un reino físico. Por eso, Él dijo que el reino es como un grano de mostaza que se siembra. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero se hace un árbol gigante donde las aves del cielo pueden venir y descansar en sus ramas. Así es el reino de Dios. Empezó por Jesús y sus discípulos, luego 3000 del día de Pentecostés, 5000 cuando el cojo sanó en la puerta del templo. Las leyes del reino operaban tan poderosamente en los días de Pedro como operarán durante el milenio. Operaban tan poderosamente que Pedro apenas pasaba cerca de personas que creían y cumplían las condiciones de las leyes espirituales de fe, y al pasar sus sombras sobre ellos, fueron sanados. El paso final en el plan de Dios es establecer el reino en la tierra. Él quiere limpiarnos y hacernos vasos santos en los cuales Él pueda guiarnos a toda verdad y revelarnos todas las leyes del reino, para que podamos andar y vivir en ellas. Así dice el Señor a vosotros, pueblo mío. Levantad vuestros ojos, mirad arriba. Apartad los ojos de lo 18. Visible y ponedlos en lo invisible. Aun como dijo mi siervo Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Allí me veréis en toda mi gloria, pueblo mío, porque me he puesto en la tierra, en mi reino, para que me podáis ver con los ojos del Espíritu. Palabra de profecía. El problema de muchos cristianos de hoy es que no pueden ver el reino en toda su gloria. No están entrando en toda la gloria del reino, porque no dejan que el Espíritu de Dios los saque de su carnalidad y su mundanalidad,
capacitándolos para hacerse espirituales y ver el reino y entrar en él. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las dos cosas son opuestas. El reino de Dios nunca será un reino visible y carnal operando según leyes políticas. Siempre será un reino espiritual. Nunca se puede participar de sus bendiciones por medios carnales, por el uso de poderes carnales, promociones, organizaciones, y por gastar mucho dinero. Lo que es de la carne, carne es, y engendra carne. Solamente cuando uno ha sido transformado por el Espíritu de Dios en un ser espiritual, y es guiado por el Espíritu y lleno del Espíritu y capacitado por el Espíritu por el uso de los instrumentos espirituales de oración y fe, puede vencer al enemigo espiritual. Solamente entonces estará el reino espiritual de Dios en la tierra en toda su gloria. No habrá derrocamiento del mundo por un ralam. Pago potente del poder de Jesús. Lo que Jesús va a hacer, lo hará por medio de su cuerpo, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El reino está aquí, pero no en su plenitud todavía. Va a estar aquí en su plenitud cuando los cristianos 19. Carnales lleguen a ser espirituales, y vean y entren en el reino, al crecer en todo en Jesús y su semejanza. Entonces cada miembro del cuerpo de Cristo será semejante a Jesús, y será manifestado en la tierra. Que Dios apresure ese día. En el nombre de Jesús. Amén.